coincide la división en capítulos y versículos de la línea temática de lo que está diciendo el autor. Tal vez para los que no tienen el hábito de haber estudiado así medio sistemáticamente la Biblia, no tengan en claro que cuando usted abre su Biblia y encuentra números grandotes y números chiquitos, esos que representan capítulos los grandotes y versículos los chiquitos, fueron agregados mucho tiempo después de que el texto original fue escrito. Y fueron agregados, yo sé que hay muchos que se quejan de eso, yo lo agradezco porque si no tuviéramos capítulos y versículos sería muy difícil encontrar alguna parte que yo quiero encontrar. Entonces es una codificación que ha sido necesaria para que encontremos en el texto lo que estamos buscando. Pero tenemos que tener en claro que esa clasificación en capítulos y versículos no fue una voluntad expresa de Dios, en el sentido de que no respeta necesariamente siempre el tema que se está tratando. Y por eso hoy vamos a ver juntos cómo se empieza a hablar de algo en el 11 que se va a terminar en el 6.3, o por lo menos ese globito, esa partecita va a terminar en el 6.3. Vamos a leerlo juntos todo y después vamos a ir avanzando. Así que cuando dice el texto acerca de esto, estaba hablando, y por eso en lo que tiene que ver con series, tenemos que seguir la hilación de lo que venía diciendo. ¿Se acuerdan que una de las cosas principales que vimos en la semana pasada es que Jesús, como hijo, aunque era hijo, aprendió obediencia por medio de padecimientos? Y esto es una cosa que a muchos nos llamó la atención durante mucho tiempo, hasta que no logramos hacer la discriminación entre Jesús y Cristo. Nos pareció casi una herejía dentro del mismo texto. O sea, cuando uno leía que Jesús tuvo que padecer para aprender y ser perfeccionado, nos parecía una locura, porque nosotros teníamos la idea de que Jesús y Cristo eran sinónimos. Entonces, cuando entendimos que Cristo es el Hijo eterno de Dios, inmolado de los comienzos del mundo, que se encarnó en un cuerpo humano que es Jesús, entonces podemos entender que Cristo, el Espíritu eterno del Hijo, perfeccionó a Jesús. Perfeccionó en el sentido de llevarlo a la obediencia suma, y el grado sumo de obediencia es la cruz. Por lo tanto, todo lo que pasó con Cristo desde la eternidad y por siempre llegó a pasar en un momento puntual histórico con Jesús. Y la gran hazaña de Jesús es que nadie antes logró crucificarse totalmente. Lo que dice Colosenses es que en Él habitó corporalmente toda la plenitud de la deidad. Cuando dice habitó corporalmente, está diciendo que todo Dios fue a parar adentro de un cuerpo humano. Yo me imagino esto y digo, mi cuerpo no aguanta semejante cosa. No me aguantan las articulaciones. Pero en Jesús terminó viviendo toda la plenitud de la deidad. O sea, todo lo que era Dios terminó viviendo en Jesús, no en Cristo. Por eso tenemos que aprender a discernir esto que últimamente hemos repetido bastante. Ahora, veníamos hablando de que ese Hijo obediente, eternamente obediente que fue Cristo, de alguna manera le enseñó a Jesús a ser obediente hasta la muerte y muerte de cruz. La gran victoria de Jesús es que Él se dejó. Él permitió que Cristo le enseñara a obedecer hasta la muerte y muerte de cruz. Y esto es glorioso y maravilloso para mí, para vos, porque vos y yo sabemos que somos rebeldes por dentro y que nos gusta hacer lo que se nos antoja y pensar lo que se nos antoja y sentir lo que se nos antoja y querer lo que se nos antoja. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos un aliciente, ya empezó. Es bullying esto, ¿eh? Todos los sábados, te iba a decir los domingos, todas las predicaciones, codazos, patadones. ¿Qué cosa? Ya, Gaby, deja a esa chica, por favor. Qué cosa grande que sos. Bueno, era la nota de humor, perdónenme. Así es que cuando yo me miro en Dios y miro a Jesús, digo, toda esa rebelión y esa rebeldía que yo tengo puede ser domada
puede ser llevada a obediencia porque Jesús llevó a obediencia toda su voluntad a Cristo. Y eso es lo hermoso de tener a Cristo, porque si Cristo, entre comillas, domesticó un cuerpo y lo hizo hacer su voluntad, también lo puede hacer con el mío. ¿Me entienden? Yo sé que estoy en la línea de lo raro, así que no se asusten, no me tiren piedras, pero es importante entender que la naturaleza de Cristo se terminó imponiendo de manera absoluta y 100% sobre todo lo que Jesús hubiera querido. Y al final, eso se demostró en una muerte de cruz. Para mí, como decíamos el domingo pasado, en realidad la crucifixión empezó en Getsemaní, porque ahí su voluntad fue quebrada. Fue crucificada el alma de Jesús en Getsemaní. Y cuando llegó a la cruz ya no tenía más cosas que decidir en relación a su alma. Faltaban solo los agujeros en las manos y en los pies de los clavos. Pero él ya sabía lo que quería, ya lo tenía decidido. Y yo digo, qué buen tip para todos nosotros, que no esperemos al momento de la prueba y de la tentación, y esto es solamente un tip y seguimos, no esperemos que aparezca la posibilidad de escaparme de la cruz, la posibilidad de la tentación para empezar a decidir, sino que haya un Getsemaní siempre previo en mi vida, que me crucifique antes, para que cuando aparezca eso yo no tenga que andar decidiendo en caliente sobre ciertas cosas y tenga algunas cosas ya determinadas. Eso fue Getsemaní, firmar en el escribano público del cielo que eso era así y que iba a pasar. Y entonces la cruz del Gólgota fue simplemente ejecutar algo que ya estaba decidido, ejecutar en la carne. Ahora, sin duda, esta dupla Getsemaní-cruz termina de dirimir el desafío más grande de toda la historia de la humanidad. Y es que el primer Adán se dio la libertad de hacer lo que no debía hacer por advertencia del Señor. Y a partir de ahí ya nadie más, hasta Jesús, nadie más pudo tener la libertad de no pecar. Yo me voy a pegar una vueltita cortita y después nos metemos. La libertad de la que nosotros cantamos en las canciones no es la libertad de hacer lo que yo quiera. Porque esa libertad la tienen todos. Y una libertad very barata. Muy barata. Yo hago lo que quiero. Eso lo tiene todo el mundo. La libertad que no se puede tener fácilmente es la libertad para hacer la voluntad de Dios. Yo sé que no parece libertad, porque se nos educó acerca de que ser libre es hacer lo que uno quiera. Pero no cualquiera puede hacer la voluntad de Dios, hay que ser libre para hacerla. Entonces, el primer ser humano en la tierra, después de Adán, que pudo ser libre para hacer la voluntad del Padre fue Jesús. Por lo menos de manera perfecta. Y eso es muy valioso. De todo eso viene hablando, ponelo de nuevo. De todo eso viene hablando cuando empieza Hebreos 5, 11. ¿Y qué dice? Acerca de esto tenemos mucho que decir. O sea, hay mucho profundo que decir. Por eso yo te pido, abrí tu entendimiento. Abrí tu entendimiento. Porque dice, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar. Pero Pablo acá no es que él se siente bruto. Aunque en otro caso él dice, yo soy torpe. ¿Por qué dice que es difícil de explicar? Dice que es difícil de explicar por cuantos habéis hecho tardos para oír, porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, voy a frenar ahí, debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, y acá vamos a tomar dos expresiones. Tardos para oír y después de tanto tiempo. Tardos para oír y después de tanto tiempo. Tardos para oír y después de tanto tiempo nos determinan que por eso es que hay algunas cosas que dice el autor de Hebreos son difíciles de explicar. Mucho que decir y difícil de explicar porque hay alumnos
por decirlo de alguna manera, no que no tienen la habilidad de aprender, sino que han decidido por actitud tardarse en aprender. Vamos a aclarar. Cuando nosotros íbamos al colegio, había maestras con una brutalidad realmente criticable, que yo creo que ahora ya no hay ese tipo de comentario, que decían, ay, es que a tal no le da la cabeza. ¿Usted escuchó eso alguna vez? Como diciendo, este no va a zafar, no va a aprender, no le da la cabeza. Para empezar es una mentira, pues ya todos sabemos de que hay muchos tipos de inteligencia y las inteligencias que se evalúan en los ciclos escolares son 2 o 3 nomás, y los que tienen los otro tipo de inteligencia quedan al margen injustamente, porque a lo mejor tienen inteligencia motriz o otro tipo de inteligencia, y es una tremenda injusticia. La nota en sí ya es una injusticia, porque te califica cuánto vales vos. Pero más allá de eso, el problema no es acá que el autor de Hebreos está diciendo que hay gente que no puede aprender esto que se quiere enseñar, sino que está diciendo que hay gente que se volvió tarda para oír. Y cuando dice tardo para oír, lo que está diciendo es, María Elena, no tiene la actitud correcta para aprender. O sea, tiene el oído tardo, no quiere escuchar. El problema es actitudinal, no es un problema que tiene que ver con la destreza para aprender, sino con la actitud frente al aprender. Ahora vamos a ver qué tipo de aprender. Pero dice que es difícil de decir, mucho que decir y difícil de explicar por cuantos habéis hecho tardos para oír, porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, y voy a frenar ahí, porque lo divide ahí, lo que sigue está en el bloque siguiente. Yo quiero decir, acá en este primer bloquecito del 11 y el 12a, tenemos un problema, es el factor tiempo. Y el problema que acarrea el factor tiempo, y prepara el casco y el chaleco antibalas, el problema del factor tiempo es que se supone que en el plan de estudio de Dios, muchos de nosotros ya debiéramos ser maestros. Vamos a verlo ahora. Porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo. El tema de ser maestro es un tema delicado. Porque no es, y ahora volvamos, no se trata de transmitir bien un conocimiento bíblico. Se trata de poder transmitir bien una vida. Entonces, ¿qué dice? Que si él no sabe cómo hacer, supongamos, va a ser un mero ejemplo, no sabe cómo hacer para no robar, yo, como maestro de no robar, le puedo enseñar a él a no robar, pero no de la manera clásica con un mandamiento, sino por vida. Ya vamos a profundizar más ahí. Nosotros estamos llamados a ser maestros y a enseñar sabiduría oculta aún a los principados y potestades, dice la palabra. Efesios 3. Nosotros deberíamos poder enseñar no por la vía intelectual del mandamiento, sino por la manera de hacer las cosas. Por la manera en que vivimos desde dentro, no desde un mandamiento. Ya lo vamos a aclarar un poco más. Porque debiendo ya ser maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y haber llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y voy a avanzar más. Y dice, y todo aquel que participa de la leche, y este es el título de prédica, así que atended en esto, todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Esto es clave. La palabra de hoy, el título de la vuelta de rosca, dice experto en la palabra de justicia. Y está trazando una raya
que divide a aquellos que se consideran, según el texto de Hebreos, en inexpertos en la palabra de justicia versus expertos en la palabra de justicia. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer ahora es tener bien claro qué significa palabra de justicia. O sea, ¿qué está diciendo en qué comprende ser experto en la palabra de justicia? ¿De qué se trata ser un experto en la palabra de justicia? Por lo tanto, vamos a recaer en las dos partes principales de esta definición o de esta frase, experto en palabra de justicia, que son palabra y justicia. Entonces, lo primero es recordar que justicia no tiene que ver con la determinación de bien y mal que yo hago fruto de haber mordido el fruto del árbol prohibido. Voy a recapitular. Justicia no es una determinación que yo hago de bien y mal, porque ahora, como mi papá y mi mamá, Adán y Eva, mordieron el fruto del árbol que estaba prohibido, yo ahora tengo conocimiento del bien y del mal. No es eso justicia. Porque si la justicia es lo que yo pienso que está bien o lo que yo pienso que está mal, entonces la justicia no podría ser universal, sería subjetiva. Dependería de la evaluación personal que cada uno haga de lo que es justo. Pregúntale a Comodoro Pi ahora cómo hacen con todo eso. ¿Cómo saber qué es justo? El problema de la justicia es que no es una cuestión subjetiva. Escucha definición de justicia. Justicia equivale a la voluntad de Dios. Todo lo que Dios quiere es justo, por definición. Y lo que Dios no quiere no es justo. Razón por la cual vos podés pensar junto conmigo que fue injusto que Jesús muriera en la cruz porque era bueno, porque hizo milagros, porque sanó a la gente. Yo puedo pensar y vos que fue muy injusto que Jesús se fuera a la cruz. Pero para el Padre fue justo, dice que Él cumplió toda justicia ahí. ¿Por qué? Porque fue la voluntad del Padre que muriera en la cruz. Y cuando Él dijo, sí, yo tomo la cruz voluntariamente, Él obró justicia de Dios. Y a vos te puede parecer que fue injusto que Jesús muriera en la cruz. Pero ¿qué importa que a vos te parezca? Porque lo que a vos te parece bien o mal, no importa un comino, Eduardo. Lo lamento, es así. No importa lo que vos pienses que está bien o está mal. Justicia equivale a la voluntad de Dios. Entonces, experto en la palabra de justicia tiene que ver con experto en la palabra que tiene que ver con la voluntad de Dios. Así que ya tenemos la mitad de la definición armada. Armemos la otra mitad. ¿Qué es palabra? Palabra no es vocablo. Palabra es verbo, es acción. Palabra es Cristo. Entonces, ¿qué es experto en la palabra de justicia? Una manera de vivir tal cual Cristo, de tal manera, de tal suerte, que esa manera de vivir se somete siempre a la voluntad del Padre. Y no solamente sabe lo que el Padre quiere, sino que sabe lo que el Padre quiere y lo hace. Eso es experto en la palabra de justicia. Porque el niño, y vamos a verlo más adelante, necesita un tutor. Un tutor es un palito, una caña gruesa, que vos le atás 3 nuditos al arbolito que es chiquito para que el arbolito crezca derechito. Y su derechura, no sé si existe esa palabra, va a depender de que la caña esté bien plantada en el piso y el arbolito esté bien atado a la caña, al palito duro. Entonces, ¿qué pasa? Va creciendo derecho, no porque ese árbol en sí mismo tiene la virtud de ser derecho, sino que la caña lo hace crecer derecho. No es que está en su naturaleza de arbolito chiquito ser un arbolito chiquito derechito, sino que ese arbolito chiquito derechito es derechito gracias a la caña que tiene al lado. Y eso es un tutor. Las que les gusta la jardinería saben que hay que poner un tutor a ciertas plantas para que funcione bien. Esa es mi señora, yo no, de jardinería cero. Pero ella hasta en internet averigua cómo se cuida cada planta y ahí tenemos la selva en la terraza. Gloriosa. El niño necesita venir acá, anda allá, come esto, no comas aquello.
Pero el niño va a crecer. Y en algún momento el niño va a tener que tener en sí mismo la naturaleza para poder decidir derechamente sin el tutoreo del padre. El problema no está mal ser niño. Estoy hablando en el espíritu. No está mal ser niño en Cristo. No está mal necesitar a alguien que te diga, no hagas esto, hace aquello. Lo que está mal es que un niño de 43 años necesite eso, ¿me entiendes? Cuando un tipo de 43 años le tiene que preguntar a la madre, algo anda mal. ¿Se entiende? Algo anda mal. Debió ya ser maestro y todavía necesita tutor. No funciona así. No debe ser así. Algo causó retraso. El problema es que cuando nos quedamos espiritualmente en la estación de niños, no solamente causamos retraso a nuestra propia vida, causamos retraso al cuerpo de Cristo. Porque cuando viene uno de 3 meses de recién convertido y me dice, pastor, ¿puedo ir al cine? ¿O puedo comprarme esto? ¿O puedo hacer aquello? Yo puedo mirarlo y decir, ay, es niño todavía. Vení. Sí, no, esto, lo otro. Pero si vos tenés 10 años en la iglesia y me venís con una de esas preguntas, directamente quiero que sepa en este tiempo de revelación y entendimiento que ni te voy a contestar. Porque te voy a pedir por favor que ores en tu habitación y le preguntes al que tiene la info, al que tiene la data, al que te puedo contestar. Porque si no te dejo en estado de jardín de infante o sala de trep, forever and ever and ever. ¿Me entiende? Usted tiene que ir madurando en Cristo para autogestionarse en Cristo. Y pasa un chivito chiquito y seguimos. Esto es culpa de muchos pastores. Vamos a criticar el género. ¿Por qué? Porque a algunos pastores les acaricia el ego que venga alguien y le diga qué tengo que hacer. Y entonces el tipo se para derecho y dice, vení, yo te digo. Vos tenés que hacer esto y aquello. Pero eso en realidad es malversación de fondos. Claro. Eso es una mala administración de Cristo. O sea, yo no por sentirme importante, entonces voy a mantener a mi hijo todo el tiempo en la salita de 3, porque en algún momento me lo va a recriminar. Me va a decir, ¿por qué no me dejaste crecer? ¿Por qué no me sacaste el corset para que pueda crecer? Yo tenía que crecer. Bueno, en este tema de la madurez espiritual, las iglesias en los 80, todas las iglesias, no esta, todas las iglesias, eran lugares para venir a recibir ministración. La iglesia que Dios está levantando en este tiempo no es una iglesia para venir a recibir, porque la gente va a recibir en el barrio, en el trabajo, en el entorno de cada uno de nosotros, cuando nosotros logremos ser maestros y no sigamos siendo niños que necesitan que los abatezcan y los tutoreen. ¿Me entiende? ¿Me entiende? ¿Capiche? All right. ¿Eh? No, bueno, no, tanto italiano no. Sí, y me sale cada tanto. No. Nosotros no podemos permitir tanta niñez. La niñez está sobrevaluada. Es muy linda la niñez, pero mientras dure lo que tiene que durar. Porque cuando uno de 18 tiene cosas de 12, y se complica. Anda madurando para que los otros no tengamos problemas. O sea, en general, yo digo, ¿no? Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia. O sea, no sabe bien qué es lo que Dios quiere. Inexperto en la palabra de justicia es no saber bien cuál es la voluntad de Dios. No es no saberse las tablas. No es no saberse los 10 mandamientos, ni los versículos bíblicos. Y hay que saberse las tablas, los mandamientos y los versículos bíblicos, pero
Ser experto en la palabra de justicia es vivir de tal modo, guiado por el Espíritu, que tu vida vaya a una mucho mayor velocidad en el Espíritu y vas a ir comprobando que todo lo que atravesaste va a coincidir con el texto bíblico. Pero no vas a necesitar cada 3 segundos consultar un texto bíblico para decidir cada cosa en tu vida, porque eso va a traer mucho retraso si es así. Qué difícil lo que estoy diciendo. Quiero que me entiendas bien. Es bueno que sepas el texto bíblico, es bueno que sepas la palabra, honramos la palabra de Dios, pero de lo que estamos hablando es de vivir por el Espíritu. Y esa vida en el Espíritu va a ser constatada por el texto bíblico. Muchas veces vas a tener que leer la Biblia y asesorarte y entenderlo y profundizar. Pero cuando vos necesitas mucho tutor, ahí hay niñez. Cuando vos no necesitas tanto tutor porque creciste y estás fuerte, ahí hay madurez. Y la madurez te va a hacer andar más rápido. Vamos a avanzar. Pero el alimento sólido, 14, es por los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Discernimiento, vamos a repetir esto, discernimiento de bien y mal no significa que yo tenga una tablita que diga esto está bien y esto está mal, y cada vez que tenga que decidir me fije en la tablita para ver si está bien o está mal. Porque eso es tutor. Eso es inmadurez. Discernimiento de bien y mal es andar y mientras voy andando entiendo lo que Dios dice que está bien y está mal. Porque quiero aclarar esto por las dudas, quede alguna duda. No es que el bien y el mal ya no existen. El bien y el mal siguen existiendo como concepto, como ideas. Hay bien y el mal. Hay bien y hay mal. Pero antes determinamos bien y mal mediante una tabla que llamamos la ley. Porque la ley vino para el conocimiento del pecado. O sea, se puede saber lo que está bien y lo que está mal por la ley, pero es muy lento. Es muy niño. Ahora, hay una forma más rápida, más veloz, más eficiente de conocer el bien y el mal. Y es que Dios me lo diga. Es comparar un mapa de papel con un GPS. Si vos cada vez que tenés que ver si doblas para allá o para allá en la ruta, tenés que abrir el mapa de papel, fijarte dónde estás, ver el kilómetro, el siguiente pueblo. No es lo mismo que la gallega te diga dobla a la izquierda. Es mucho más rápido. Es mucho más rápido el otro. Y eso comparativamente es vivir como niño, con tutor, comparadamente con vivir con el Espíritu Santo que te hace andar a mucha más velocidad porque todo el tiempo te está diciendo bien, mal, mal, bien, bien, mal, 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 bien, bien, mal, bien, bien, bien. Todo el tiempo. Entonces vos andás caminando por la vida y no necesitas andar mirando el mapa todo el tiempo porque el Espíritu te da testimonio. Por eso dice que nuestros... para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien. Sentido ejercitado, lo que tenemos que hacer nosotros con los músculos. Sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Sentido ejercitado, o sea, ya, ¿vieron? Yo no soy de fitness ni nada de eso, debería serlo, pero no lo soy. Pero dicen que el músculo tiene memoria, o sea, cuando vos haces mucho algo, el músculo se acuerda cómo hacerlo. No sé si es una frase media como es simbólica, no creo que el músculo tenga un cerebrito adentro, pero es como que el músculo tiene memoria, que cuando hiciste mucho algo, tu cuerpo se acuerda cómo hacerlo, porque tenés memoria muscular. Vos sos profe, debe ser así un poquito. Sí, cuando pasó mucho tiempo que no hacía la flexión. No te acordás más. Pero el músculo debe tener, bueno, de la misma manera, cuando vos ejercitás el discernimiento del bien y del mal por guía del Espíritu, te vas volviendo más canchero, más rápido. O sea, vos vas viendo con más claridad y en mucho menos tiempo qué es la voluntad de Dios. ¿Y sabés cuál es el tema? Yo te lo voy a graficar así. Porque es importante que escuches esto. Yo tengo que llegar de acá hasta donde está allá Franco Disner. Ponele. Entonces, yo tengo dos maneras. Como niño, con tutor, o como adulto, maduro, con buen discernimiento de bien y mal. Entonces, yo tengo que dar un paso.
Si soy niño, agarro el papel y digo, ¿cómo es un paso? ¿La izquierda o la derecha primero? Cualquiera. Bueno, cualquiera. Le voy a dar con la izquierda. Bueno, tengo que dar el paso. ¿Cómo muevo? Y me parece que es levantar el pie primero. Levanto el pie y después ¿qué hago con el músculo? La rodilla va hacia adelante. Sí, ¿lo hago? Sí. Bueno, ahí está. Di un paso. ¿Me entiendes? ¿Y cómo es el siguiente paso? Y tenés que hacer lo mismo pero con la otra pierna. No lo puedo hacer con la misma y no, normalmente se hace un paso con una, un paso con la otra, un paso con una, un paso con la otra. Hay que hacerlo así. Bueno, ahora voy para... ¿Y es para allá o para allá? Para que me fijo en el mapa. No, dice que es derecho. ¿Derecho será esto o puede ser derecho para allá? Bueno, todo eso es niño. Todo eso es niño. Ahora, cuando yo, en vez de depender de esto, tengo el GPS acá metido en la cabeza y digo, tengo que llegar hasta donde está Franco Disner. Entonces el Señor me dice, mueve un pie, mueve el otro. Mueve un pie, mueve el otro. Así, derecho, así como vas. Así estás bien, así te bien. No, te estás torciendo a la izquierda. Bueno, tenés que ir a la derecha. Bueno, bárbaro. Sigo por acá. No, me voy a chocar con esta señora. No, entonces tengo que... ¿Me entendés? Entonces yo voy siendo guiado en tiempo real en la voluntad de Dios. Y no es que está mal lo que hice primero, solo que es mucho más lento. Mucho más lento, mucho más lento. Y el problema es que el factor tiempo es importante porque tenemos una determinada cuota de días en nuestras vidas. Y no vamos a poder hacer todo lo que se está preparado para nosotros si nosotros vamos tan lento con tutoreo y infantilismo y lechita en mamadera. Muy lento, muy lento. Tenemos que empezar a vivir de otra manera. Vamos al 6, 1 al 3. Por tanto, dejando los rudimentos de la doctrina de Cristo. Dios mío, la que nos vamos a meter ahora. La doctrina de Cristo tiene rudimentos. Y a continuación hay una lista de esos rudimentos. O sea, que si nosotros nos quedamos toda la vida empantanados y esta lista dice cosas buenas, ¿no? No son malas, solamente que son rudimentarias. No echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, y no tenemos tiempo de meternos en cada una, de la doctrina de bautismo, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. O sea, esta lista está diciendo esto. Estas cosas que yo puse en la lista son leche con esto. ¿Me entiendes? Si te querés alimentar forever and ever and ever and ever con leche con Nestum, dale duro al arrepentimiento de obras muertas, la doctrina de bautismo, de imposición de manos. Pero esos son los rudimentos de la doctrina de Cristo. Si vos querés andar ahí, no te vas a morir. Está bien todo lo que está ahí. Pero hay una forma más perfecta de vivir. Y que es la guía del Espíritu para que te muestre su voluntad en tiempo real como la galleta del GPS, todo el tiempo. Esa manera es más perfecta. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección. O sea, ¿qué es la perfección? Es dejar ya los rudimentos pero no porque eran malos. ¿Me seguís? ¿Estás asustado? No era malo. No es malo. ¿Son malos los pañales? No son malos los pañales. A los 42 años, sí, son malos los pañales. ¿Me entiendes? ¿Es algo malo la mamadera? No es mala la mamadera. 27 tratando de ponerte de novio, es mala la mamadera. ¿Me entendés? No son malos en sí mismos, pero son rudimentos de la doctrina de Cristo. Cosas que te sostienen parado hasta que vos te puedas sostener por vos solo, por propia cuenta. Hasta que en vez de ser alumno puedas ser maestro. Porque si pasó tanto tiempo y todavía tenés que seguir tomando la mamadera, teniendo que ya comerte un chinchulín con tripa gorda, riñón y molleja. ¡Ay, Dios mío! Tuve una revelación. Es porque si vos no podés comer eso y tenés que tomar leche, algo anda mal. Quédate a vivir en los rudimentos si querés. Quédate a vivir. No te vas a morir. La leche está bien. Pero va a tener que comer algo más. Y vivir algo más
en Dios si es que de alumno vas a pasar a maestro, porque el problema es que Dios no necesita alumnos, Dios necesita maestros. Ese es el tema. Porque ¿quién, Edu? ¿Quién le va a enseñar? ¿Quién, Gustavo? ¿Quién, José? ¿Quién, consuegro amado? ¿Quién le va a enseñar? Consuegra también. Sí, si no me lo cobra después. ¿Quién le va a enseñar a tus clientes de la peluquería la justicia si ellos no tienen el Espíritu Santo? Se lo tienen que enseñar vos. O sea, ahí sos maestro de la justicia. Nosotros estamos llamados a ser maestros de la justicia, que equivale a ser enseñadores de cuál es la voluntad de Dios. Ellos no pueden saber la voluntad de Dios porque no tienen el Espíritu, pero yo tengo el Espíritu y puedo decirle incluso al intendente cuál es la voluntad de Dios. Y tengo que decírsela porque yo tengo el Espíritu Santo y sé cuál es la voluntad de Dios, porque ya salí de alumno para ser maestro, pero parece que comer carne y dejar de tomar leche. Y Pablo, que yo digo que es Pablo, pero no está explícito, termina diciendo, pobrecito, y esto haremos si Dios en verdad lo permite, dice en el 3. Es como diciendo, yo quiero, dice, yo quiero que esto pase. Yo quiero ver una iglesia donde la gente deje de vivir como sanguijuela. Me frene. Deje de vivir como sanguijuela. Deje de alimentarse de la unción de otro. Yo quiero una iglesia donde la gente deje de necesitar pasar para que el pastor le ponga la mano. ¿Sabes qué? Si vos pasas, yo te voy a poner la mano, te va a caer a lo mejor. Y la va a pasar re bien en el suelo. Va a tener una experiencia con el Señor. Va a ser iluminado. Te va a pasar. Eso va a pasar. Eso pasa. El problema es que cuando llegues a tu casa el martes, ¿qué vas a tener de eso? Ese es el tema. El martes, ¿qué va a haber de eso? Yo en mi tiempo pasé 58.726 veces. Me caí las 700 veces. Me caí todas esas veces y buscaba a Dios. Buscaba a Dios. Buscaba al Señor y muchas veces Dios me dio cosas, pero hubo un tiempo, un momento que yo tuve que pararme sobre mis pies y decir, bueno, listo, acá estoy. No necesito un pastor para tener vida en el Espíritu. Repetí conmigo. Levanta la mano. No necesito un pastor para tener vida en el Espíritu. No necesita un pastor. Vos necesitas el cuerpo de Cristo. Pastor, maestro, evangelista, apóstol, profeta, todos los demás dones, la iglesia. Pero vos no me necesitas a mí. Vos no me necesitas a mí para tener vida en el Espíritu, porque Dios ya te dio vida. Ponete sobre tus pies, hacete la comida, poné una colita de cuadril con papas, cebollas y pimientos en el horno, 1 hora y media. Gloria. Hacete la comida vos. Hacete la comida vos. De esa manera, si yo no tengo que enseñarte a vos, y si vos no tenés que aprender de mí, entonces vos vas a poder enseñarle a tus vecinos. Esa es la idea. Si vos ocupas tu tiempo aprendiendo, no podés ocupar tu tiempo enseñando. Y Dios necesita más maestros que alumnos. En el mundo, por lo menos, que es lo que a él le importa. Porque dice, de tal manera amó Dios al mundo. Vamos a repasar. Nos ponemos de pie porque en serio nos vamos. ¡Oh, qué lindo! Nos vamos a casa, ya no aguantan más las prédicas, no tienen que escuchar al pastor, ya se termina todo, llegamos a casa, yo me saco los zapatos apretados, me pongo las pantuflas, no las ojotas, puede ser calor. Qué lindo. Pongo las patas sobre la mesa del living. Y Eli me reta, pero bueno, ya estoy acostumbrado, así que ya me la aguanto. Qué lindo. Albi llega, se afeita. Albi, vos, llegá, te afeitas para no padecer un extremista islámico. Ah, córtate la barba, Albi, no me gusta cómo te queda.
Tocaste muy lindo la batería hoy, pero eso es otra cosa. Cierra tus ojos un segundo. La vida se nos pasa y esta generación necesita recibir un legado. No podemos perder tanto tiempo aprendiendo. Esto es criticable en la Biblia. Se dice, estas están siempre aprendiendo y nunca llegan al conocimiento de la verdad. Es un versículo bíblico. Estas están siempre aprendiendo y nunca llegan al conocimiento de la verdad. La condición de estudiante permanente no está buena. Universitario forever, y nunca te recibí, no está bueno. Cristiano que siempre dice, ay, me falta. ¿Qué te falta? Si tenés a Cristo, ¿qué te falta? ¿Qué te falta? Ay, es que a mí me falta todavía. La vida se nos pasa. Y tus vecinos y compañeros de trabajo, tus parientes, tus amigos, necesitan ser enseñados en la palabra de justicia. Y necesitan ser enseñados en la policía por expertos en la palabra de justicia. Por expertos. Justo tengo dos acá adelante, mira. Expertos en las palabras de justicia. En las empresas, en los supermercados, en las profesiones diversas. Dios necesita maestros en la palabra de justicia, expertos en palabra de justicia. Nos volveremos así, expertos en la palabra de justicia, dejaremos la leche. Por Dios, dígame que va a dejar la leche. Le voy a decir, aunque sea miéntame, pero no le voy a decir así. Dígame por favor que va a dejar la leche. Dígame que va a dejar de depender de mí o de cualquier líder de la iglesia. Dígame que para usted Cristo es suficiente. Dígame que es verdad que si lo tengo a ti, lo tengo todo. Que no es una canción que se puso de moda. Dígame que aunque usted tenga meses de cristiano, usted no necesita en realidad seguir aprendiendo indefinidamente. Usted necesita enseñarle lo que tiene alrededor como experto en la palabra de justicia. Y podés, Marcela, podés. Cada uno en su rango, en su lugar, en su jurisdicción. Cada uno de nosotros tiene el potencial de ser un maestro en la palabra de justicia. Es tiempo de que el mundo y aún los principados y potestades. Poneme Efesios 3:10 y después 1 Corintios 2:6 al 8. Efesios 3:10, esto es de locos. Creo que lo pasamos ya hace un tiempo atrás, pero quiero que lo escuches y lo veas de nuevo. Efesios 3:10, ahí está. Para que la multiforme sabiduría de Dios sea dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. ¿Sabes qué dice ahí? Una locura. ¿Sabes qué dice ahí? Que los principados y potestades a los que le hemos tenido miedo por varias décadas y le hemos gritado fuerte porque teníamos más miedo nosotros que ellos. Le hemos gritado fuerte. A los principados en justicia necesitan que nosotros le enseñemos. Nosotros somos. Entonces, cállate la boca porque yo sé, porque soy la iglesia. Así dice. Dice, para que la multiforme sabiduría de Dios sea dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. O sea, todo eso a lo que le hemos tenido miedo, que son potestades y cosas. ¿Sabes qué, conejo? Cállese y aprenda porque la iglesia tiene la sabiduría. Nosotros tenemos que darle a conocer a ellos. Poneme 2 Corintios, el otro. 2 Corintios 2, 6 al 8. No, 1 Corintios, perdón. Primera. Gracias. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez y sabiduría no de este siglo ni de los príncipes de este siglo que perecen. 7 y 8, los dos que siguen. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó de antes de los siglos para nuestra gloria. La que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido nunca habrían crucificado al Señor de gloria. ¿Sabes lo que está diciendo? Que los príncipes de este siglo necesitan que nosotros le enseñemos esa sabiduría oculta que tenemos nosotros. Pero claro, eso no puede hacerse si yo me largo a llorar porque no puedo pagar la luz ¿me entiendes? No se puede. No se puede. Si yo estoy en ese estado de infantilismo y de leche espiritual,
si mi problema es pagar la luz o que se me rompió el lavarropa automático, en el mejor de los casos, lo que Dios va a hacer es darme plata para luz o plata para arreglar el lavarropa automático. Pero yo espero que todos nosotros estemos en ligas mayores que esa. Y que en algún momento estemos tan dedicados al reino de Dios que los lavarropas automáticos nuevos aparezcan solos. Y que la plata para la luz no sea un tema en mi cabeza. Porque yo estoy en otra liga, estoy peleando otra batalla, estoy jugando otro partido. No es mi preocupación cómo pagar la luz. Créeme que a todos nos cuestan las cosas económicas, pero tenemos que salir de ahí porque la Biblia dice que a los que buscan el reino de Dios y su justicia, que es su justicia, que es su voluntad, que su justicia es su voluntad, que los que buscan el reino de Dios y su justicia, todos los lavarropas automáticos les serán añadidos. Bueno, es una versión un poco que tengo. Todos los lavarropas automáticos y las cuentas de PEC les serán añadidas a los que buscan primeramente el reino de Dios y su justicia. Son añadidos lavarropas automáticos, novias, novios, cambios de autos, casas, planes de procrear. Todo es añadido. Todo es añadido a los que buscan el reino de Dios y su justicia. ¿Cierto? Me voy a portar bien. Me voy a portar bien, Claudio. Me voy a portar bien. Levante la mano. Que nos vamos. Gracias, papá. Gracias, Señor. Basta de perder el tiempo. Nos volveremos expertos en la palabra de justicia. Viviremos con entendimiento claro de tu voluntad. Dejaremos atrás los rudimentos, la lechita. Y vamos a ir adelante a la perfección. Vamos adelante a la perfección. Ser perfectos es entender en tiempo real y en todo momento cuál es la voluntad del Padre para mí. Eso es ser perfecto. Y es posible. Y esa perfección es posible. Esa perfección es posible. Perfección, entender en todo tiempo, en tiempo real, la voluntad de Dios para todo lo que hago, para todo lo que vivo. Tengo promesa de que me será dado eso porque reconoce el Señor en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. O sea que hay promesa para el que quiera. Mire, déjeme terminar con esto. El problema de entender la voluntad de Dios no es un problema de destreza para entenderlo o de habilidad para entenderlo. Es de actitud para querer entenderlo. Porque el problema con que se encontró el autor de Hebreos es que había gente tarda para oír. Tarda para oír, tenía cera en el oído espiritual, entonces no oía, era tarda para oír. Pero no hay problema con el que aún considerándose lento en el aprendizaje tenga una actitud de aprender a hacer la voluntad de Dios. No hay problema para el que quiera aprender, va a ser enseñado, porque no hay nada más democrático que la enseñanza del Espíritu Santo a mi interior. No considera grado académico, no considera índice de inteligencia. Dios promete a todo aquel que le busca que va a ser encontrado. Promete a todo aquel que llama que se le abrirá. No hay cosa más igualitaria que esa. No hay cosa más democrática que esa. No se trata de que seas inteligente o no, se trata de que quieras. Se trata de que quieras. Se trata de que quieras y Dios te lo da. Se trata de actitud. Papá, gracias, gracias. Nos vamos amándote. Nos vamos amándote. Nos vamos amándote. Nos vamos amándote. Mira, es re temprano. ¿Qué le parece si nos vamos cantándole esta que no cantábamos hace tiempo? Y nos vamos.